Hola a todos, bienvenidos a mi canal Crochet for Baby, gracias por suscribirse. Hoy en esta ocasión les voy a enseñar cómo hacer esta chaquetita para varoncitos usando el punto estrella. Si ustedes quieren hacer una mantita usando este punto, aquí arriba les voy a dejar el enlace cómo se hace este punto para que puedan hacer una mantita. Esta chaquetita es parte de un ajuar que estoy haciendo para varoncito, ya que alguien me pidió que lo hiciera usando el punto estrella. Hace unos meses les enseñé este gorrito y bueno, decidí hacerlo para que haga conjunto con la chaquetita, y también tengo el pantaloncito que ya pronto les voy a subir el tutorial. Aquí está, miren qué bonito se mira. También voy a hacer una capotita y los zapatitos, así es que estén pendientes para todos esos tutoriales que son parte de este ajuar para varoncito. Si ustedes quieren hacer esta chaquetita para niñas, también lo pueden hacer. En el tutorial, cuando yo los estoy haciendo, les digo cómo pueden hacerlo. La única diferencia van a ser los ojales, ya que los ojales van a ir a este lado y los botones van a ir a este lado, pero yo les digo allí en el video cómo lo pueden hacer. Este punto es un punto unisex que es muy bonito, lo pueden usar para niñas o para niños, y creo que se miraría muy lindo en un color rosa o en el color que ustedes deseen. Otra cosa, si ustedes quieren hacer esta chaquetita más pequeña para un bebé recién nacido, lo pueden hacer. Nada más usen un gancho de 3 milímetros y una lana para bebé, y ya si lo quieren para un bebé de 3 a 6 meses también lo pueden hacer. Nada más usen un gancho de 4.5 milímetros y les va a quedar una medida aproximada de 3 a 6 meses. Pues bueno, espero que les guste, y sin más que decir, les enseño cómo se hace, y gracias por ver y suscribirse a mi canal. Ok, para comenzar voy a usar este gancho de 3.5 milímetros y estoy usando esta lana para bebé número 3 en el color blanco. Aquí tengo 53 cadenas. Esta cadena me está midiendo 12 pulgadas, que son aproximadamente 30.5 centímetros. Pues bueno, para empezar, en la segunda cadena después del gancho, 1, 2, vamos a hacer un punto bajo. Luego en la siguiente cadena lo mismo, vamos a hacer un punto bajo en la siguiente cadena, y así voy a continuar haciendo un punto bajo en cada una de estas cadenas hasta llegar al final. Al final de esta vuelta vamos a tener un total de 52 puntos bajos. Así es que continúen así. Nos vemos aquí al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, estoy aquí al final de esta primera vuelta. Tengo un total de 52 puntos bajos. Una cosa, antes de que continuemos, es bien importante de que en cada vuelta ustedes cuenten y tengan exactamente los mismos puntos que yo les digo. Si tienen uno de más o tienen uno de menos, ese va a ser un problema ya en la siguiente vuelta. Así es que asegúrense de que siempre cuenten sus puntos. Pues bueno, para empezar vamos a hacer 2 cadenas y vamos a girar. Estas 2 cadenas no cuentan como ningún punto. Ahora, para empezar, en este primer punto bajo aquí vamos a hacer un punto alto ahí, y en estos 2 puntos bajos que siguen vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer punto alto y punto alto. Luego en el siguiente vamos a hacer 2 puntos altos en el mismo espacio. Así es que la secuencia que vamos a seguir para el resto de esta segunda vuelta es de hacer 3 puntos altos, 1, 2, 3, y en el cuarto punto 2 puntos altos juntos. Les muestro. Vamos a hacer punto alto, punto alto, punto alto, y en este siguiente 2 puntos altos juntos en el mismo espacio. Así van a continuar por esta segunda vuelta. Van a hacer 3 puntos altos y en el siguiente 2 puntos altos juntos en el mismo espacio. 3 puntos altos y en el siguiente 2 puntos altos juntos en el mismo espacio. Así van a continuar hasta llegar aquí al final. Al final de esta segunda vuelta vamos a tener un total de 65 puntos altos, así es que nos vemos aquí al final para mostrarles cómo vamos a terminar esta segunda vuelta y ya empezar en la tercera vuelta. Ok, estoy aquí al final de esta segunda vuelta. Aquí ya hice mis 3 puntos altos. Me hace falta hacer aquí en este último punto bajo los 2 puntos altos que van juntos. Así es que aquí al final vamos a hacer 2 puntos altos
Ahí están, y así terminamos esta segunda vuelta. Al final de esta segunda vuelta tenemos que tener un total de 65 puntos altos, no incluyendo las 2 cadenas que hicimos al principio. Ahora para la tercera vuelta vamos a hacer 2 cadenas y vamos a girar. Estas 2 cadenas no cuentan como un punto alto. Ahora en esta vuelta vamos a hacer 4 puntos altos, 1, 2, 3, 4, y en el quinto punto alto vamos a hacer 2 puntos altos juntos. Les muestro. En este primero, encima de este primer punto alto, vamos a hacer un punto alto. Tengo 1. Encima del siguiente, otro punto alto, son 2, 3, 4 puntos altos, y en el siguiente 2 puntos altos juntos en el mismo espacio. Ahí está. Luego lo mismo, vamos a hacer 4 puntos altos, 1, 2, 3, 4, y en este siguiente punto alto vamos a hacer 2 puntos altos juntos. Esta es la secuencia que vamos a continuar en esta tercera vuelta. Tengo 1, 2, 3, 4 puntos altos, y en el siguiente 2 puntos altos juntos en el mismo espacio, 1 y 2. Así van a continuar ustedes haciendo 4 puntos altos y en el siguiente 2 puntos altos juntos, 4 puntos altos y en el siguiente 2 puntos altos juntos hasta llegar al final. Al final de esta vuelta tenemos que tener un total de 78 puntos altos, así es que nos vemos aquí al final para mostrarles cómo vamos a terminar esta tercera vuelta y ya mostrarles la cuarta vuelta. Ok, estoy aquí al final de la tercera vuelta, estoy aquí al final, hice mis últimos 4 puntos altos, nada más me hacen falta hacer mis 2 puntos altos juntos en este último punto alto. Aquí voy a hacer los últimos 2, 1 y 2. Y aquí está, así vamos a terminar esta tercera vuelta. En total tengo 78 puntos altos. Una cosa, si ustedes por alguna razón su último punto termina encima de las 2 cadenas, aquí algo les ha fallado en los múltiplos que les dije, porque aquí estas 2 cadenas nunca cuentan como un punto alto, ¿ok? Están allí nada más a la orilla. Pues bueno, aquí como les dije tengo 78 puntos altos, así es que ahora para la cuarta vuelta voy a hacer 2 cadenas y voy a girar. Aquí en esta vuelta vamos a hacer 5 puntos altos, 1, 2, 3, 4, 5, y en el siguiente 2 puntos altos juntos. Les muestro. Encima de este primero vamos a hacer un punto alto. Tengo 1, 2, 3, 4, 5 puntos altos y en el siguiente 2 puntos altos juntos en el mismo espacio, 1, 2. Así es que la secuencia que van a repetir es de hacer 5 puntos altos y en el siguiente 2 puntos altos juntos, hacer 5 puntos altos y en el siguiente 2 puntos altos juntos. Les voy a mostrar otra vez más. Así es que aquí vamos a hacer 5 puntos altos, 1, 2, 3, 4, 5 puntos altos y en el siguiente 2 puntos altos juntos en el mismo espacio. Continúen así hasta llegar aquí al final. Nos vemos aquí en este último punto alto para mostrarles cómo vamos a terminar esta cuarta vuelta y ya mostrarles la quinta vuelta. Al final de esta vuelta número 4 vamos a tener un total de 91 puntos altos. Ok, estoy aquí al final de esta vuelta número 4, hice mis últimos 5 puntos altos y para terminar aquí encima de este último punto alto, no en las cadenas sino que encima del punto alto, voy a hacer mis últimos 2 puntos altos, 1, 2, y así termino esta cuarta vuelta. Al final tengo un total de 91 puntos altos en esta cuarta vuelta. Ahora para la vuelta número 5 vamos a hacer 2 cadenas y vamos a girar. Para esta vuelta número 5 vamos a hacer 6 puntos altos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y en este siguiente punto alto vamos a hacer 2 puntos altos juntos. Les muestro. Encima del primer punto alto vamos a hacer 1, 2, 3, 4,
5, 6 puntos altos, y en este siguiente vamos a hacer 2 puntos altos juntos en el mismo espacio, 1 y 2. Así es que ahora lo mismo vamos a hacer 6 puntos altos, 2, 4, 6, y en este séptimo punto alto 2 puntos altos juntos. Les muestro. 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos altos, y en este siguiente 2 puntos altos juntos en el mismo espacio, 1 y 2. Así ustedes van a continuar con esta secuencia, van a hacer 6 puntos altos, y en este séptimo punto alto 2 puntos altos juntos. Van a hacer 6 puntos altos, y en este siguiente 2 puntos altos juntos, y así van a continuar hasta llegar aquí al final en este último punto alto. Al final de esta quinta vuelta vamos a tener un total de 104 puntos altos. Nos vemos aquí para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, estoy aquí al final de la vuelta número 5, tengo un total de 104 puntos altos. Ahora para la vuelta número 6 vamos a hacer 2 cadenas y vamos a girar. En esta vuelta vamos a hacer 7 puntos altos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y en este siguiente punto alto 2 puntos altos juntos. Les muestro. Encima del primer punto alto vamos a hacer un punto alto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos altos, y encima del siguiente 2 puntos altos juntos en el mismo espacio, 1 y 2. Ahora vamos a hacer lo mismo, vamos a hacer 7 puntos altos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y en el siguiente 2 puntos altos juntos. Esta es la secuencia que ustedes van a seguir para el resto de esta vuelta. Así es que les muestro otra vez. Encima del siguiente vamos a hacer un punto alto, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos altos, y en el siguiente 2 puntos altos juntos, 1 y 2. Así van a continuar ustedes con esta secuencia. Van a hacer 7 puntos altos, y en el siguiente 2 puntos altos juntos. Van a hacer 7 puntos altos, y en el siguiente 2 puntos altos juntos. Así van a continuar hasta llegar aquí. Al final de esta sexta vuelta van a tener un total de 117 puntos altos. Nos vemos aquí para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, estoy aquí al final de esta sexta vuelta, tengo un total de 117 puntos altos, y terminé esta vuelta haciendo estos 2 puntos altos encima de este último punto alto. Pues bueno, ahora para la vuelta número 7 vamos a hacer 2 cadenas y vamos a girar. En esta vuelta vamos a hacer 8 puntos altos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y en este siguiente 2 puntos altos juntos. Les muestro. Encima del primero un punto alto, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos altos, y en el siguiente 2 puntos altos juntos en el mismo espacio, 1 y 2. Así es que la secuencia que vamos a seguir para esta séptima vuelta es de hacer 8 puntos altos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y en el siguiente 2 puntos altos juntos. Les muestro otra vez más. En este que sigue un punto alto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos altos, y en el siguiente 2 puntos altos juntos en el mismo espacio. Ahí está.
Así van a continuar ustedes por esta vuelta. Van a hacer 8 puntos altos y en el siguiente 2 puntos altos juntos. Van a hacer 8 puntos altos y en el siguiente 2 puntos altos juntos hasta llegar aquí al final. Al final de esta vuelta número 7 vamos a tener un total de 130 puntos altos. Nos vemos aquí al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, estoy aquí al final de la vuelta número 7 y terminé aquí haciendo estos 2 puntos altos en este último punto alto aquí encima. En total, como les había dicho, tengo un total de 130 puntos altos. Y aquí está ya mi canesú terminado. Y me está midiendo, déjenme ver, son casi 3 pulgadas, que son 7 centímetros y medio. Pues bueno, aquí está ya nuestro canesú terminado. Ahora lo que voy a hacer es, voy a cambiar el color de hilo porque quiero hacer el canesú en blanco. Luego el resto del suéter lo voy a hacer en este color celeste. Y las mangas también, al igual, lo voy a hacer en el color celeste. Y luego lo que vamos a hacer alrededor de aquí del frente, vamos a hacerlos en el color blanco, al igual que alrededor del cuello. Pues bueno, si ustedes no quieren cambiar hilo, aquí lo único que van a hacer ustedes es hacer 2 cadenas, 1, 2 y girar. Pero como yo voy a cambiar hilo, aquí no voy a cerrar este último punto alto. Ahí está. Porque lo que voy a hacer aquí es voy a jalar esta lazada de este color celeste. Ahí. La voy a pasar aquí. Y ahora con este color celeste voy a hacer las 2 cadenas. 1, 2. Luego aquí vamos a cortar el color blanco y a mí me gusta amarrarlo aquí para que quede más seguro aquí esta parte de ahí. Ok, pues bueno, aquí voy a cortar mi hilo, color blanco, y ahí está. Pues bueno, otra cosa, si ustedes notan, ya tengo aquí los marcadores marcando dónde vamos a dividir las mangas. Y me olvidé decirles eso. Antes de que continuemos con esta siguiente vuelta, he marcado desde aquí, el primer punto alto, hasta aquí, tengo un total de 18 puntos altos. Entre este marcador y este otro marcador, tengo 29 puntos altos. Esta va a ser una de las mangas. Luego, entre este marcador y este marcador tengo 36 puntos altos y luego entre este marcador y este marcador tengo 29 puntos altos y aquí este es el otro lado del frente, es que tengo 18 puntos altos. Así es que aquí aquí hice 2 cadenas y vamos a girar. Encima de este primer punto alto, voy a hacer un punto alto. Luego voy a hacer puntos altos hasta llegar a este marcador. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y voy a quitar este marcador que me está marcando el punto alto número 9 y voy a hacer 1 y 2 puntos altos. En este punto alto voy a hacer 2 puntos altos, así es que miren, tenemos las 2 cadenas. Estas 2 cadenas no cuentan como un punto alto ni nada, están ahí nada más en la orilla. Entonces vamos a contar los puntos altos que acabo de hacer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Miren, en este último punto alto hice estos 2 puntos altos. Y ahora voy a continuar hasta llegar a este otro marcador, que son otra vez más 9 puntos altos. Así es que desde aquí voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8 y 9 puntos altos. Ok, ahí está. Así es que ahora en total en esta parte del frente tengo 19 puntos altos, porque acuérdense, hicimos un aumento aquí en el punto alto número 9 de en medio. Ok, así es que aquí hay 19 puntos altos, y ahora vamos a dividir aquí la manga. Entre este marcador y este marcador tengo 29 puntos altos. Así es que aquí lo que voy a hacer es, voy a hacer 1, 2, 3, 4 cadenas, y me voy a saltar estos 29 puntos altos, y en el punto alto número 30, que es este después del marcador, voy a hacer un punto alto. Ahí está. Ahora hasta aquí donde tengo este marcador de puntos voy a hacer 9 puntos altos. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voy a quitar este marcador, y en el punto alto número 9, voy a hacer 2 puntos altos juntos, 1 y 2. ¿Okay? Así es que les muestro. Miren, hicimos las 4 cadenas. En el punto alto número 30, aquí, miren, nos saltamos estos 29, y en el punto alto número 30 hice un punto alto. Desde aquí hasta aquí tengo ahora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 puntos altos. Ahora voy a trabajar 18 puntos altos hasta llegar aquí a este otro marcador. ¿Ok? Así es que empezando aquí en este siguiente punto alto voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 puntos altos, y en este siguiente, que es el punto alto número 18, voy a hacer 18 y 19, 2 puntos altos juntos en el mismo espacio. Aquí está el otro aumento de este lado. Ok, y ahora voy a trabajar nada más estos 9 puntos altos que me quedan. Así es que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Ahí están. Así es que ahora hemos hecho un total de 38 puntos altos aquí en esta parte de atrás, porque agregamos 2 aumentos, uno acá y uno acá. Así es que tenemos 38 puntos altos para esta parte de atrás. Ahora lo que vamos a hacer es lo mismo que hicimos aquí. Vamos a dividir la manga. Vamos a hacer 4 puntos altos. Me voy a saltar 29 puntos altos, y en el punto alto número 30, que es aquí donde tengo en este marcador, ahí voy a hacer un punto alto. Aquí en esta parte voy a hacer 9 puntos altos, que son los mismos que hicimos al otro lado. Miren, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y en este punto alto número 9 vamos a hacer un aumento. Así es que tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y voy a quitar este marcador porque aquí voy a hacer 9 y 10. Voy a hacer un aumento. Y aquí nada más voy a continuar y voy a terminar con estos 9 puntos altos. Miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Encima aquí de estas 2 cadenas no voy a hacer nada.
Así es que continúen así y nos vemos aquí para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, estoy aquí al final de esta vuelta número 8 donde hemos dividido las mangas. Aquí terminé con hacer un último punto alto encima de este último punto alto aquí. No en las cadenas siempre están ahí en la orilla. Pues bueno, en total les voy a decir qué es lo que tenemos. Tenemos 19 puntos altos para este lado. Tenemos 4 cadenas aquí debajo de la manga. Para la parte de atrás tenemos 38 puntos altos y luego otra vez más 4 cadenas, y aquí para este otro lado tenemos 19 puntos altos. Así es que en total tenemos 76 puntos altos en esta vuelta número 8 con 4 cadenas y 4 cadenas. Ok, pues bueno, ahora vamos a comenzar a contar las vueltas, porque en esta vuelta vamos a empezar a usar el punto estrella. Este suétercito lo vamos a hacer con ese punto. El múltiplo de ese punto es de 2 más 1. Pues bueno, aquí para empezar a hacer este punto lo que vamos a hacer es, vamos a hacer 3 cadenas y vamos a girar. Ok. Ahora, para hacer el primer punto estrella, vamos a meter el gancho aquí en esta segunda cadena y jalamos una lazada. Tenemos 2 lazadas. En la tercera cadena, que es esta cadena que está aquí, vamos a jalar una lazada. Tenemos 3 lazadas. En el primer punto alto, que es metemos el gancho, jalamos una lazada. Tenemos 4 lazadas. En el segundo punto alto meto el gancho, jalo una lazada. Tenemos 5 lazadas. Y en el siguiente punto alto jalo una lazada. Tengo 6 lazadas, miren. Y he jalado lazadas en estos 3 puntos altos de aquí abajo. Ahora voy a jalar una lazada y voy a cerrar una cadena. Y aquí está el principio de nuestro punto estrella. Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo aquí. Excepto de que aquí en el ojito de la estrella, si ustedes notan aquí, vamos a meter el gancho, jalamos una lazada. Tenemos 2 lazadas. A un lado del punto estrella, aquí, vamos a jalar una lazada. Tenemos 3 lazadas. Aquí en este tercer punto alto, en este huequito, miren ahí, vamos a jalar una lazada. Y en estos 2 puntos altos que siguen, vamos a jalar una lazada en el primero, una lazada en el segundo. Siempre cuando hagamos un punto estrella vamos a usar 2 puntos altos. El resto de las lazadas para la estrella vienen en el punto estrella que hicimos anteriormente. Ahora cerramos una cadena. Y aquí está nuestro segundo punto estrella. Ahora para hacer el tercero lo mismo, metemos el gancho en el ojito del punto anterior. Tengo 2 lazadas. A un lado jalo una lazada. Son 3. Aquí en el pegue, miren ahí, encima de este punto alto, meto el gancho, jalo una lazada. Y en estos 2 puntos altos que siguen, jalo una lazada y una lazada. Son 6 lazadas, cierro una cadena. Otra vez más, meto el gancho en el ojito del punto estrella. A un lado jalo una lazada, aquí abajo jalo una lazada, y en estos 2 puntos altos lo mismo, hasta que tenga 6 lazadas en el gancho, cierro una cadena. Así vamos a continuar por esta primera vuelta. En esta vuelta esto es lo único que vamos a hacer, nada más hacer estos puntos estrella, así es que continúen así de esta manera. Aquí cuando lleguemos debajo de la manga, su último punto estrella va a ser exactamente aquí. Entonces ustedes van a continuar haciendo lo mismo, punto estrella. Pero bueno, esta parte se los voy a mostrar, así es que nos vemos aquí para mostrarles cómo vamos a trabajar esta parte debajo de las mangas. Nos vemos entonces. Ok, estoy aquí al final de este lado. Acabo de terminar de hacer mi último punto estrella. Ahora aquí tenemos estas 4 cadenas, así es que en estas 4 cadenas vamos a hacer 2 puntos estrellas. Pues bueno, aquí metemos el gancho en el ojito, jalamos una lazada. A un lado jalamos una lazada. Aquí encima de este último punto alto jalamos una lazada. Tengo 4 lazadas y las siguientes 2 las voy a jalar de estas 2 cadenas. En la primera meto el gancho, jalo una lazada. En la segunda meto el gancho, jalo una lazada. Ahí está, tengo 6 lazadas, cierro una cadena.
Al igual que aquí, lo mismo. Meto el gancho en el ojito, jalo una lazada. A un lado, jalo una lazada. En esta cadena, jalo una lazada. Y en estas dos que siguen, lo mismo. Voy a jalar una lazada. 1 y 2. Ahí está. Cerramos una cadena. Y aquí nada más voy a continuar con lo mismo. Meto el gancho en el ojito, jalo una lazada. A un lado, jalo una lazada. En esta última cadena, jalo una lazada. Y en estos dos puntos altos, lo mismo. Voy a jalar una lazada. Ahí está, tengo 6 lazadas, cierro una cadena. Y ya aquí en este lado aquí es lo mismo que hicimos aquí. Vamos a continuar haciendo puntos estrellas hasta que lleguemos más o menos aquí. Así es que nos vemos aquí para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, estoy aquí al final de este otro lado. Hemos trabajado estos puntos estrella por la parte de atrás y aquí a un lado. En total, desde aquí hasta aquí tengo 30 puntos estrella. Pues bueno, aquí lo que vamos a hacer es, debajo de la manga vamos a hacer exactamente lo que hicimos al otro lado. Vamos a hacer 2 puntos estrellas. Pues bueno, aquí está mi último punto estrella de este lado. Aquí vamos a meter el gancho en el ojito del punto estrella a un lado, en este último punto alto, y en estas dos siguientes cadenas lo mismo. Vamos a meter el gancho en la primera cadena, jalamos una lazada. En la segunda jalamos una lazada, tenemos 6 lazadas, cerramos una cadena. Ahora lo mismo, meto el gancho en el ojito a un lado, en esta cadena aquí, y en estas dos cadenas que siguen lo mismo. Ahí está, 6 lazadas, cerramos una cadena. Y aquí nada más vamos a continuar haciendo lo mismo. Vamos a meter el gancho en el ojito del punto estrella a un lado, en esta última cadena, y en estos dos puntos altos lo mismo. Vamos a jalar una lazada, 1 y 2, 6 lazadas, cerramos una cadena. Y ahora aquí en esta parte van a continuar haciendo lo mismo. Nos vemos aquí al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, estoy aquí al final de esta primera vuelta de puntos estrellas. En total, por todo alrededor, desde aquí al principio hasta aquí al final, tenemos 41 puntos estrellas. Aquí tengo este último punto alto por trabajar, así es que aquí en este último voy a hacer un medio punto alto. No encima de las cadenas, sino que aquí a un lado voy a hacer un medio punto alto. Y así terminó esta primera vuelta de puntos estrellas. Ahora para la segunda vuelta vamos a hacer medios puntos altos. Y los medios puntos altos los vamos a hacer adentro de cada uno de estos ojitos de estos puntos estrellas. Miren, ahí están los ojitos. Se los estoy mostrando aquí a este lado para que ustedes vean cómo se miran ahí, en los ojitos de cada punto estrella. Ahí. Okay, así es que para la segunda vuelta vamos a hacer 2 cadenas y vamos a girar. El punto estrella consiste de 2 vueltas, así es que aquí vamos a hacer la segunda vuelta para completar el punto estrella. Pues bueno, empezando aquí, después que hicimos 2 cadenas, voy a meter mi gancho aquí en este primer ojito y voy a hacer 2 medios puntos altos. Tengo 1 y 2. Ahora lo mismo en el siguiente, 1 y 2 medios puntos altos. Otra vez más en el siguiente, 1 y 2. En el siguiente, 1 y 2. 1 y 2. Uno y 2. Okay, luego lo mismo, vamos a continuar en el siguiente. Vamos a hacer medio punto alto adentro del punto estrella, medio punto alto. Aquí quiero llegar hasta aquí para mostrarles qué es lo que vamos a hacer aquí debajo de la manga. Okay, ahí está. Así vamos a trabajar esta parte aquí, y aquí tenemos estos 2 puntos estrellas que hicimos debajo de la manga. Miren, 1 y 2. En estos 2 nada más vamos a hacer 3 medios puntos altos, porque aquí en la vuelta que vengamos quiero hacer un pequeño aumento. Okay, aquí vamos a hacer 3
3 medios puntos altos en este primer punto estrella y en el siguiente lo mismo, 3 medios puntos altos. 1, 2, 3. Y ahora aquí en este siguiente, que es el primero de este lado, ahí vamos a hacer 2 nada más. ¿Ok? Aquí les quería mostrar ese pequeño aumento que vamos a hacer en estos 2 puntos de estrellas que están debajo de la manga. Vamos a hacer exactamente lo mismo al otro lado, no se vayan a olvidar de hacerlo. Van a hacer en estos 2 puntos de estrellas que están aquí, van a hacer 3 medios puntos altos, 3 medios puntos altos, y luego van a continuar aquí en esta parte con lo mismo, 2 medios puntos altos ya a este lado. Pues bueno, continúen así. Nos vemos aquí al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, estoy aquí al final de esta segunda vuelta de nuestro punto estrella. En total aquí, hasta aquí donde hice mis últimos 2 medios puntos altos, tengo un total de 86 medios puntos altos, no incluyendo estas 2 cadenas que están aquí al principio. Para terminar esta vuelta vamos a hacer un punto bajo aquí, miren, donde está esta primera lazada de nuestro punto estrella. Ahí voy a meter el gancho, voy a hacer un punto bajo y así termino esta segunda vuelta, y como pueden ver ahí está, así es como se mira ya esta vuelta. Como les digo, este punto consiste de 2 vueltas, así es que ya hicimos la 1 y la 2. Ahora vamos a empezar de nuevo haciendo otra vuelta, que es la vuelta número 1, y luego vamos a hacer la 2. Les voy a enseñar estas 2 vueltas otra vez más, porque para el resto ustedes van a continuar haciendo lo mismo. Y aquí no se les haya olvidado de que aquí hicimos un aumento en estos 2 puntos estrellas de en medio. Hicimos 3 medios puntos altos y 3 medios puntos altos solamente en estos 2 puntos estrellas. Pues bueno, ahora para la primera vuelta otra vez más vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer 3 cadenas y vamos a girar. En la segunda cadena después del gancho vamos a meter el gancho y vamos a jalar una lazada. Aquí en esta siguiente cadena vamos a jalar una lazada, tenemos 3 lazadas. En este punto bajo que acabamos de hacer, una lazada, y en estos 2 medios puntos altos otra vez más jalamos una lazada en cada uno de ellos hasta que tengamos 6 lazadas, cerramos una cadena. Ahora para hacer el siguiente vamos a hacer lo mismo, metemos el gancho en el ojito del punto estrella, a un lado jalamos una lazada, aquí en este último, en el segundo medio punto alto, miren ahí donde jalamos esta última lazada del punto estrella anterior, metemos el gancho, jalamos una lazada, y en estos 2 medios puntos altos lo mismo, 1 y 2. Tenemos 2, 4, 6 lazadas, cerramos una cadena. Otra vez más, meto el gancho, jalo una lazada, meto el gancho a un lado, jalo una lazada, meto el gancho en este medio punto alto, jalo una lazada, y en estos 2 medios puntos altos lo mismo, jalo una lazada. Así ustedes van a continuar por esta primera vuelta de nuestro punto estrella. Aquí donde hicimos los aumentos no van a hacer nada diferente. Aquí lo que va a pasar es que vamos a agregar un punto estrella más aquí. Pues bueno, continúen así con esta misma secuencia haciendo los puntos estrellas. Nos vemos aquí al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, estoy aquí al final de esta primera vuelta de nuestro punto estrella. Otra vez más, en total en esta vuelta tengo 43 puntos estrellas. Ya de aquí en adelante siempre vamos a tener estos 43 puntos estrellas, ¿ok? Pues bueno, para terminar aquí vamos a hacer un último medio punto alto aquí donde están estas 2 cadenas al principio. Ahí vamos a pinchar la última cadena y vamos a hacer este último medio punto alto, y así terminamos esta vuelta. Ahora vamos a hacer la segunda vuelta de nuestro punto estrella para completar el punto. Así es que aquí vamos a hacer 2 cadenas y vamos a girar. En esta vuelta no vamos a hacer aumentos como hicimos aquí en la vuelta anterior. Aquí solamente vamos a trabajar 2 medios puntos altos, empezando en este primero, así, adentro de cada ojito. 1 y 2. Esta vuelta va a ser fácil porque esto es lo único que vamos a hacer. 2 medios puntos altos en cada ojito. Continúen así por todo alrededor, haciendo 2 medios puntos altos para completar
nuestro punto estrella, y así es como se mira. Miren, ahí está. Pues bueno, nos vemos aquí al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, estoy aquí al final de esta segunda vuelta para completar nuestro punto estrella, y para terminar aquí nada más voy a hacer un punto bajo aquí. Miren donde está la primer lazada de este primer punto estrella aquí. Ahí voy a hacer un punto bajo y así termino esta vuelta. En total tengo 86 medios puntos altos por todo alrededor, no incluyendo estas dos cadenas al principio. Ahora ustedes van a continuar así, haciendo estas dos vueltas. No sé cuántas vueltas exactamente vamos a hacer, pero aquí ya hemos completado dos vueltas de nuestro punto estrella. Miren, 1 y 2. Así es que vamos a contar estas vueltas y les voy a hacer saber aquí cuántas vueltas vamos a hacer. Mire, ya tenemos 1 y 2. Así es que aquí ahora para la siguiente vuelta, que es otra vez más la vuelta número 1, esto es lo que van a hacer. Mire, van a hacer 3 cadenas y vamos a girar. En la segunda cadena después del gancho, metan el gancho, jalen una lazada. En la tercera cadena jalen una lazada. En este primer punto bajo jalen una lazada, y en estos dos medios puntos altos lo mismo, jalan una lazada hasta que tengamos 6 lazadas, cerramos una cadena. Así van a empezar esta primera vuelta de nuestro punto estrella. Luego lo mismo en el ojito del punto estrella, a un lado, aquí en este punto de esquina, y en estos dos medios puntos altos lo mismo hasta que tengamos 6 lazadas, luego cerramos una cadena. Así ustedes van a continuar. Cuando terminen esta vuelta van a repetir la vuelta de estos medios puntos altos para completar su punto estrella, y ya cuando lo completen van a tener 3 vueltas, 1, 2, 3. Pues bueno, así van a continuar. Como les digo, no estoy segura cuántas vueltas vamos a hacer, así es que aquí les voy a hacer saber cuántas vueltas. Es que nos vemos al final de esta vuelta para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, estoy por casi terminar esta segunda vuelta de nuestro punto estrella. Aquí en total, si pueden ver, hice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 vueltas completas de nuestro punto estrella. Acuérdense que cada vuelta del punto estrella consiste de 2 vueltas. Pues bueno, desde aquí hasta aquí me está midiendo 16 centímetros, que son aproximadamente 6 pulgadas y medias. Ahora, lo que vamos a hacer aquí es, yo no voy a continuar con este color celeste, sino que voy a cambiar al color blanco. Así es que aquí me toca hacer mi último punto bajo aquí en este espacio, pero no lo voy a cerrar. Si ustedes quieren continuar con el color celeste, cierren su punto bajo, hacen una cadena, pero bueno, yo no voy a hacer eso. Así es que este punto bajo no lo voy a cerrar con el color blanco, con el color celeste, sino que voy a jalar esta lazada con este color blanco. Así, y lo voy a pasar y voy a hacer una cadena. Ahí, una cadena, y vamos a girar. Ahí está. Así es que en este primer punto bajo que está ahí vamos a hacer un punto bajo. Luego un punto bajo en el siguiente medio punto alto, punto bajo en el siguiente, y así voy a continuar en esta vuelta, nada más haciendo puntos bajos encima de cada uno de estos medios puntos altos. Continúen así, nos vemos aquí al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, estoy aquí al final de esta vuelta de puntos bajos. En total hasta aquí tengo 87 puntos bajos en esta primera vuelta. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a hacer 2 cadenas y vamos a girar. Aquí lo que vamos a hacer es, en este segundo punto bajo que está aquí, vamos a hacer un medio punto alto en realce por frente. En el que sigue un medio punto alto en realce por detrás. El que sigue un medio punto alto en realce por frente. El que sigue un medio punto alto en realce por detrás. Así vamos a continuar para esta segunda vuelta, alternándonos entre un medio punto alto en realce por frente, uno por detrás, uno por frente, uno por detrás, hasta llegar aquí. Nos vemos aquí al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, estoy aquí al final de esta vuelta de medios puntos altos en realce por frente y por detrás. Aquí mi último punto, lo hice en realce por detrás, así es que ahora para terminar esta vuelta voy a hacer un medio punto alto aquí en la mera esquina. Ahí, miren. Ese medio punto alto es normal. Pues bueno, ahora para la segunda vuelta vamos a hacer 2 cadenas y vamos a girar.
Aquí en esta vuelta vamos a trabajar estos puntos así como se presentan. Este que está aquí está en realce por frente, así es que lo vamos a hacer en realce por frente. Un medio punto alto en realce por frente. El que sigue está por detrás, así es que vamos a hacer un medio punto alto en realce por detrás. El que sigue está por frente, así es que hacemos un medio punto alto en realce por frente, y el que sigue por detrás. Así van a continuar ustedes por esta segunda vuelta, alternándose entre un medio punto alto en realce por frente y uno por detrás. Nos vemos aquí al final para mostrarles cómo vamos a terminar esta vuelta y luego mostrarles la tercera vuelta. Ok, estoy aquí al final de esta segunda vuelta. Para terminar, aquí vamos a hacer un medio punto alto donde están estas dos cadenas al final, y así terminamos esta vuelta. Ahora vamos a hacer una vuelta más, así es que vamos a hacer dos cadenas y vamos a girar. Aquí vamos a hacer lo mismo que hicimos en la vuelta anterior. Estos puntos los vamos a trabajar así como se presentan, así es que este que está aquí, el primero, miren, este está en realce por frente, así es que vamos a hacer un medio punto alto en realce por frente. El que sigue en realce por detrás, así es que lo vamos a trabajar por detrás. El que sigue por frente, un medio punto alto en realce por frente. El que sigue por detrás, así es que un medio punto alto en realce por detrás. Así van a continuar por esta tercera vuelta. Nos vemos aquí al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, estoy aquí al final de esta tercera vuelta de medios puntos altos en realce por frente y por detrás. Aquí ya corté mi hilo porque aquí al final nada más voy a hacer un medio punto alto aquí encima donde están estas dos cadenas. Y así termino esta última vuelta y voy a pasar este hilo por esta última lazada y así termino esta parte aquí. Ahora lo que vamos a hacer es, como este es el lado derecho, a este otro lado vamos a hacer lo siguiente. Aquí tengo esta lazada con este color blanco, la voy a pasar hacia el frente, y aquí donde metí el gancho es en la mera esquina, están dos cadenas, allí fue donde metí el gancho. Y aquí voy a hacer una cadena y en este mismo espacio voy a hacer un medio punto alto. Ahí está. Luego tengo aquí un medio punto alto y ahí voy a hacer un medio punto alto. Después son dos cadenas, voy a hacer un medio punto alto. Y después aquí tengo la vuelta de puntos bajos, voy a hacer un medio punto alto. Y ahora tenemos, a la orilla tenemos dos cadenas y un medio punto alto. Dos cadenas, medio punto alto. Donde tenemos las dos cadenas vamos a hacer un medio punto alto. Donde está el medio punto alto vamos a hacer dos medios puntos altos. Uno, dos. Otra vez más, están las cadenas y está el medio punto alto. Un medio punto alto, dos medios puntos altos. Y así voy a continuar por esta parte hasta llegar aquí. Nos vemos aquí para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, estoy aquí arriba, hice mis últimos dos medios puntos altos, aquí donde está esta primera vuelta de puntos estrella. Y luego tenemos esta vuelta de puntos altos. Aquí en la orilla voy a hacer también dos medios puntos altos. Ahí está. Y luego en medio, entre esta última vuelta de puntos altos en el color blanco y esta primera, aquí en medio, miren, ahí voy a hacer un medio punto alto, y luego tenemos aquí el primer punto alto en este color blanco. Aquí voy a hacer dos medios puntos altos, uno, dos. Luego tenemos las cadenas a la orilla, lo mismo, dos medios puntos altos, uno, dos, uno, dos. Esta parte aquí vamos a hacer medios puntos altos también, pero vamos a hacer dos en cada uno de los puntos de orilla. Ok, estoy aquí, este es el último o la primera vuelta de puntos altos ahí, y aquí esta es la vuelta de puntos bajos, voy a hacer uno, y aquí estamos en la última cadena. Aquí miren, está donde tengo la primera cadena, ahí voy a hacer tres medios puntos altos, uno, dos, tres. Este punto aquí se abre, pero lo vamos a cerrar ahí. Y luego tenemos las cadenas que van a la orilla aquí del cuello.
Así es que en esta parte vamos a hacer puntos bajos aquí, miren ahí. Voy a hacer punto bajo, punto bajo, punto bajo, punto bajo, y así voy a continuar por todo alrededor del cuello. Y déjenme ver cómo se mira. Sí, yo creo que queda bien, ahí está. Así es que así es como vamos a trabajar esta parte, y así es como se está mirando. Pues bueno, continúen así. Nos vemos aquí a este otro lado del cuello para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, estoy aquí al final. Esta es mi última cadena, así es que aquí voy a hacer 3 medios puntos altos. Lo mismo que hicimos al otro lado vamos a hacer aquí. Ahí están 2 y 3. Luego esta vuelta que sigue es la vuelta de puntos bajos, así es que allí voy a hacer un medio punto alto. Y luego tenemos la primera vuelta de puntos altos. Aquí en esta parte del canesú, aquí vamos a hacer 2 medios puntos altos en cada uno de estos puntos de la orilla. Así. Es lo mismo que hicimos al otro lado. Luego ya les voy a mostrar cuando llegue ahí qué es lo que vamos a hacer. Ok, ya que hice estos dos medios puntos altos aquí en esta última vuelta en este color blanco, tenemos ya aquí la primera vuelta en este color celeste. En medio aquí vamos a hacer un medio punto alto. Aquí donde están estos puntos altos, en este color celeste voy a hacer 2 medios puntos altos. Y ahora aquí vamos a poner un poquito de atención porque como ustedes pueden ver tenemos este punto estrella y no es igual como lo tenemos aquí, como se presentan aquí en este otro lado, pero podemos ver de que en cada vuelta de punto estrella, miren, hacíamos 3 medios puntos altos, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Así es que vamos a hacer lo mismo aquí en esta primera vuelta. Miren, desde aquí hasta aquí, eso es lo que me refiero de la vuelta, miren ahí. Entonces creo que si hacemos un medio punto alto aquí arriba, luego abrimos allí y hacemos otro aquí, miren ahí, tenemos 2, y aquí donde se miran estos puntos aquí que está más abierto, hacemos 3, creo que vamos a estar bien ahí, miren. Otra vez más, así es que aquí al inicio un medio punto alto, luego tenemos 1, 2, 3 aquí en medio, hacemos 1 y luego aquí al final 3, al modo de que nos queden los mismos puntos a este lado al igual que este lado. Creo que vamos a estar bien. Otra vez más, medio punto alto y tenemos 1, 2, 3 aquí en medio y aquí abajo 3. Así es que así nos aseguramos de que hagan 3 puntos, 1, 2, 3 en cada vuelta. Miren, ahí está. Así es que continúen así hasta llegar aquí al final. Recuerden que aquí hicimos 1, 2, 3, 4. Así es que nos vemos aquí al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, estoy aquí al final, me hace falta hacer este último medio punto alto, así es que lo voy a hacer aquí. En total, para ayudarles, tengo un total de 50 medios puntos altos, empezando desde aquí donde tengo estos 3, que es al final del cuello, así es que tengo un total de 50 medios puntos altos hasta aquí, en este lado, al igual que a este otro lado. Tenemos que tener los mismos puntos, así es que ahí está, así es que son 50 medios puntos altos y 50 medios puntos altos para este otro lado. Pues bueno, ahora para la siguiente vuelta, esta vuelta ya va a ser más fácil, así es que vamos a hacer dos cadenas y vamos a girar. Aquí tenemos este segundo medio punto alto, no sino que en así es que lo vamos a trabajar en realce por frente, un medio punto alto en realce por frente. El que sigue en realce por detrás, un medio punto alto en realce por detrás. El que sigue un medio punto alto en realce por frente. El que sigue un medio punto alto en realce por detrás. Así es como vamos a trabajar esta segunda vuelta
y lo vamos a hacer hasta llegar aquí. Ya después de aquí nos vemos para mostrarles cómo vamos a trabajar esta parte del canesú. Ok, estoy aquí arriba antes de trabajar aquí la parte del canesú. Mi último punto aquí fue un medio punto alto en realce por detrás. Así es que este que sigue lo vamos a trabajar en realce por frente, pero en lugar de medios puntos altos vamos a hacer puntos altos. Ok, así. El que sigue un punto alto en realce por detrás. El que sigue un punto alto en realce por frente. El que sigue un punto alto en realce por detrás. Así vamos a trabajar esta parte del canesú. Así es que continúen así. Nos vemos aquí arriba. Miren, en este último medio punto alto para mostrarles cómo vamos a trabajar estos 3 medios puntos altos que están aquí en la mera esquina. Nos vemos entonces. Ok, estoy aquí arriba. Mi último punto aquí fue un punto alto en realce en este último medio punto alto. Y luego tenemos aquí los 3 medios puntos altos que hicimos aquí en la mera esquina del canesú. Pues bueno, aquí vamos a cambiar ahora a hacer medios puntos altos. Así es que estos 3 los vamos a trabajar medios puntos altos. En realce, como es el que sigue, en realce por frente. El que sigue es en realce por detrás. Y el que sigue en realce por frente, un medio punto alto. Y ahí está, así es como vamos a trabajar esta parte. Ahora, aquí, a la orilla del cuello, vamos a hacer lo mismo y vamos a continuar con la misma secuencia. Así es que este que acabo de hacer fue en realce por frente, así es que el que sigue en realce por detrás. Medio punto alto. El que sigue por frente, un medio punto alto. El que sigue por detrás, un medio punto alto en realce por detrás. El que sigue, un medio punto alto en realce por frente. El que sigue, un medio punto alto en realce por detrás. Y así vamos a trabajar esta parte del cuello y como pueden ver ahí está. Así es como se mira esta parte. Ahí está. Pues bueno, continúen así por todo alrededor del cuello. Nos vemos aquí al final para mostrarles cómo vamos a trabajar estos 3 medios puntos altos que están aquí en esta esquina. Ok, estoy aquí al final y tengo los 3 medios puntos altos que están aquí en esta mera esquina. Lo mismo, este último punto que tengo aquí está en realce por frente, así es que el que sigue, un medio punto alto en realce por detrás. El que sigue, un medio punto alto en realce por frente. El que sigue, un medio punto alto en realce por detrás. Y así es como hemos trabajado estos 3 medios puntos altos de la mera esquina. Ahora lo que vamos a hacer es, lo que hicimos al otro lado fue que esta parte aquí, estos 13 medios puntos altos van a ser puntos altos. Ok, así es que empezando aquí, este que sigue, vamos a hacer un punto alto en realce por frente. El que sigue, un punto alto en realce por detrás. El que sigue, un punto alto en realce por frente. Y así vamos a trabajar estos puntos hasta llegar aquí. Luego aquí, desde aquí, miren este primero que está aquí, hasta llegar aquí abajo van a ser medios puntos altos y los van a hacer en realce por frente y por detrás, así como hicimos este lado. Miren ahí. Así es que continúen así. Nos vemos aquí al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, estoy aquí al final. Este es mi último medio punto alto, así es que aquí voy a hacer un medio punto alto encima. No lo voy a trabajar en realce ni nada. Así es que ahí voy a hacer mi último medio punto alto. Ahora para la siguiente vuelta vamos a hacer 2 cadenas y vamos a girar. En esta vuelta vamos a poner los ojales, así es que como este suétercito es para varoncito, los ojales van a ir a este otro lado. Si ustedes quieren hacer el suétercito para niñas, en esta parte de aquí es donde van a hacer los ojales, ¿ok? Pues bueno, yo aquí lo que hice fue, si contamos los medios puntos que están en realce por frente, conté 1, 2, 3 y en el cuarto puse un marcador. 1, 2, 3 y en el cuarto puse un marcador. Nada más estoy contando los medios puntos altos que están en realce por frente.
Así, ahí los pueden ver, miren, que se resaltan. Así pueden hacer lo mismo aquí a este lado. Pues bueno, para esta vuelta vamos a trabajar lo mismo. Así como se presenta el punto, lo vamos a trabajar. Este primero que está aquí está en realce por frente. Hacemos un medio punto alto en realce por frente. El que sigue, un medio punto alto en realce por detrás. El que sigue, un medio punto alto en realce por frente, por detrás, por frente. Así vamos a trabajar esta parte de aquí. Ya aquí en estos donde hicimos puntos altos los vamos a trabajar como medios puntos altos, y luego lo mismo van a hacer aquí donde están estos 3 medios puntos altos. No vamos a hacer nada diferente, nada más ustedes van a continuar con la misma secuencia, así como se presentan los puntos, así los van a hacer. Pues bueno, nos vemos aquí donde están estos 3 medios puntos altos de esta mera esquina para mostrarles ya cómo vamos a hacer los ojales. Nos vemos entonces. Ok, estoy aquí a este otro lado donde vamos a hacer los ojales, y estoy aquí en la mera esquina donde están los 3 medios puntos altos. Miren, ahí están, 1, 2 y 3. Así es que estos 3 los vamos a trabajar así como se presentan. Este que sigue está en realce por detrás y el que sigue en realce por frente. El que sigue enredarse por detrás. Ok, y luego si pueden ver puse un marcador en este siguiente medio punto alto que está en realce por frente. Yo voy a usar unos botones chiquititos, así es que solamente voy a hacer un punto de separación. Así es que aquí voy a hacer una cadena, me voy a saltar este medio punto alto en realce por frente, y el que sigue es un medio punto alto en realce por detrás, así es que lo voy a trabajar por detrás. Un medio punto alto en realce por detrás. Y aquí está nuestro primer ojal. Y ahora aquí voy a trabajar estos puntos como se presentan. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y aquí voy a hacer una cadena, me voy a saltar este medio punto alto y en el siguiente hago mi medio punto alto en realce por detrás, ya que es así como me toca. Y luego continúo en realce por frente, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y luego tengo mi siguiente marcador, una cadena, me salto este medio punto alto y el que sigue lo trabajo en realce por detrás, ya que así es como está. El que sigue está por frente, así es que lo trabajo así. Y como pueden ver, aquí está. Ya hemos hecho 1, 2, 3 ojales. Miren, ahí están. Pues bueno, continúen así por esta parte. Nos vemos aquí al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, estoy aquí al final, aquí en estas cadenas que están aquí al final. Aquí vamos a hacer un medio punto alto, pero vamos a pinchar la cadena ahí. Y así terminamos esta vuelta. Y aquí están ya nuestros ojales. Miren, ahí están los huequitos. Y ahí están. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a hacer una vuelta de puntos bajos por todo alrededor. Así es que vamos a hacer una cadena y vamos a girar. Aquí en este primero vamos a hacer un punto bajo. Ahí. Luego en el siguiente un punto bajo. Punto bajo en cada uno de estos medios puntos altos hasta llegar aquí donde tenemos este espacio de cadena. Ahí nada más ustedes van a hacer un punto bajo y luego aquí en este, miren, ahí van a meter el gancho, van a hacer punto bajo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y luego tenemos la cadena
hacemos un punto bajo y luego lo mismo, hacemos 7 puntos bajos y aquí adentro de la cadena un punto bajo, 7 puntos bajos y adentro de la cadena un punto bajo, y así es como vamos a trabajar aquí esta parte donde están los ojales. Ahí está, y así es como se mira. Así van a hacer por todo alrededor del cuello y aquí a este lado. Así es que nos vemos aquí al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, estoy aquí al final y aquí nada más voy a hacer mi último punto bajo aquí donde están estas cadenas. Mira, voy a pinchar una cadena y voy a hacer mi último punto bajo. Y así termino aquí. Ya corté mi hilo y nada más voy a pasar esta hebra por esta última lazada y aquí está esta parte terminada. Como pueden ver, ya les puse mis botones, ahí está, así es como se mira. Ahora vamos a trabajar en una de las mangas, así es que en esta manga aquí, al lado derecho vamos a trabajar, vamos a hacer lo siguiente. Aquí debajo de la manga tenemos 3 puntos estrellas, 1, 2, 3. En medio, miren, aquí voy a meter mi gancho, aquí. Vamos a trabajar esta vuelta de adentro hacia afuera, así es que ya metí mi gancho aquí en medio. Tengo una lazada aquí con este color celeste, la voy a pasar así hacia el frente y voy a hacer 3 cadenas, 1, 2, 3. Ahora aquí tenemos este huequito que está aquí, miren, ahí está. Voy a cargar mi gancho y lo voy a meter el gancho ahí, jalo una lazada, aquí 2 lazadas. Cargo el gancho y ahora tengo aquí este punto alto que está cruzado ahí. Voy a meter el gancho, jalo una lazada, quito 2 lazadas, tengo 3 lazadas en el gancho. Cierro. Estos 2 puntos altos que hemos hecho juntos aquí cuentan como un punto alto de ahora en adelante. Ahora, lo que voy a hacer es, tenemos 29 puntos altos por alrededor de la manga. Empezando en este primero que está aquí, miren, no porque ya tiene este punto alto, sino que vamos a hacer un punto alto. Y vamos a hacer un punto alto en cada uno de estos puntos altos por todo alrededor de la manga. Así es que continúen así, haciendo un punto alto. Nos vemos aquí al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, estoy aquí al final. Hasta aquí tengo los 29 puntos altos que están aquí alrededor de la manga, más que hicimos aquí son 30 puntos altos. Ahora aquí vamos a agregar unos puntos porque en esta parte, como es el lado del frente, no quiero que me quede un hueco allí, así es que voy a hacer un punto alto aquí donde está este punto alto en este color celeste. Aquí miren, voy a hacer un punto alto hasta aquí y ahora tengo 30 puntos altos más 31. Aquí en este punto alto cruzado, otro punto alto, son 32. En este espacio aquí, 33 y uno más. Aquí en medio, 33. 34 puntos altos y voy a hacer uno más aquí, en este espacio. 35 puntos altos, déjenme contarlos. Aquí está que hicimos juntos, tengo uno más los 29 que son hasta aquí son 30, luego hicimos 31, 32, 33, 34, 35, perfecto, más las 3 cadenas, 36. Así es que aquí para terminar me voy a unir aquí donde están estas 3 cadenas, voy a pinchar la cadena ahí miren, y voy a hacer un punto deslizado y así termino esta vuelta. Y déjenme ver cómo se mira, perfecto, aquí está. No quiero que me quede un hueco aquí, por eso fue que hicimos estos puntos altos aquí. Cuando ustedes hagan esta otra manga se van a asegurar de que aquí a este lado hagan lo mismo, ok. Pues bueno, aquí vamos a hacer 3 cadenas, 1, 2, 3 y vamos a girar. En esta vuelta vamos a comenzar a trabajar nuestros puntos estrella. Ok, así es que aquí hicimos las 3 cadenas. En la segunda cadena metemos el gancho, jalamos una lazada. En la tercera cadena aquí metemos el gancho, jalamos una lazada, tenemos 3 lazadas. Luego voy a meter el gancho aquí donde está este punto deslizado que hicimos. Ahí jalo una lazada, tengo 4 y en estos 2 puntos altos jalo lazada, tengo 6 lazadas, 2, 4, 6, cierro una cadena.
Y aquí está nuestro primer punto estrella. Ahora, para hacer los siguientes puntos estrellas, ustedes nada más van a meter el gancho en el ojito del punto, jalo una lazada, a un lado, jalo una lazada, son 3 lazadas, aquí en este punto alto jalo una lazada y en estos dos nuevos puntos altos jalo una lazada. Ahí está, tengo 6 lazadas, cierro una cadena y así ustedes van a trabajar lo mismo. Jalo una lazada aquí en el ojito, a un lado, jalo una lazada, aquí en este punto alto jalo una lazada, lazada y lazada, 6 lazadas, cierro una cadena. Así van a continuar ustedes por todo alrededor. Nos vemos aquí al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, estoy aquí al final, me hace falta trabajar un punto estrella más, así es que meto el gancho aquí en el ojo de este punto, a un lado, aquí en este, 2, 4, 5 y 6, 6 lazadas, cierro. Y ahora no vamos a cerrar aquí con una cadena, sino que lo que vamos a hacer es nos vamos a ir aquí arriba del primer punto estrella y vamos a cerrar con un punto deslizado y así terminamos esta vuelta. Y ahí está. Ahora para la segunda vuelta vamos a hacer una cadena y vamos a girar. Ahora esta vuelta es fácil, ya que lo único que vamos a hacer es adentro de cada hoyito o cada ojito de punto estrella vamos a hacer 2 medios puntos altos, empezando aquí en este último que hicimos, este último punto estrella. Ahí vamos a hacer medio punto alto, medio punto alto, ahí está, 2. Luego en el siguiente lo mismo, un medio punto alto, medio punto alto. En el siguiente, medio punto alto, medio punto alto. Así vamos a continuar por todo alrededor. Continúen así. Nos vemos aquí al final para mostrarles cómo vamos a terminar esta vuelta y ya otra vez más enseñarles esta vuelta de estrellas. Ok, estoy aquí al final de esta vuelta de medios puntos altos. Hasta aquí tengo un total de 36 medios puntos altos. Ahora para terminar voy a jalar esta lazada, voy a dejar el hilo así hacia el frente y le voy a dar vuelta aquí. Y aquí para unirnos voy a meter el gancho donde está el primer medio punto alto de este lado, miren ahí, y voy a jalar esta lazada hacia el frente y la voy a pasar aquí y me voy a unir con un punto deslizado y ahora ya estamos unidos aquí en esta segunda vuelta. Ahora para hacer la siguiente vuelta es la misma vuelta que hicimos aquí abajo, la vuelta de puntos estrellas. Aquí vamos a hacer 3 cadenas. En la segunda cadena después del gancho meto el gancho, jalo una lazada. En la tercera cadena meto el gancho, jalo una lazada. Tengo 3 lazadas. Ahora aquí en este huequito donde hice mi punto deslizado voy a meter el gancho, jalo una lazada y en estos 2 medios puntos altos voy a meter el gancho en el primero y en el segundo, jalo lazada, tengo 6 lazadas, cierro una cadena. Y así es como vamos a iniciar cada vuelta, ¿ok? De este punto estrella. Lo mismo ahora, meto el gancho en el ojito del punto estrella, a un lado jalo una lazada, aquí abajo jalo una lazada y en estos 2 medios puntos altos jalo una lazada. En cada uno de ellos tengo 6 lazadas, cierro una cadena. Así van a continuar por todo alrededor. Nos vemos aquí al final para mostrarles otra vez más cómo terminar esta vuelta. Ok, estoy aquí al final de esta vuelta. Hice mi último punto estrella, pero no lo he cerrado. Otra vez más les voy a enseñar cómo lo vamos a cerrar aquí. Vamos a irnos aquí encima del primer punto estrella, meto el gancho, jalo una lazada y hago un punto deslizado. Y así cerramos cada punto estrella cuando hacemos esta primera vuelta. Ahora para la segunda vuelta del punto estrella, recuerden que el punto estrella consiste de 2 vueltas. Para la segunda vuelta, para iniciarlo, hacemos una cadena y giramos. Y hacemos 2 medios puntos altos adentro, aquí, empezando en este primero, de cada ojito de punto estrella. Ahí está, 2. Luego el siguiente, 1, 2. Así van a continuar por todo alrededor. Nos vemos aquí al final para mostrarles otra vez más cómo terminar esta vuelta.
y ya luego ustedes van a continuar ustedes solo haciendo el resto. Pero bueno, nos vemos al final para mostrarles ahí cómo terminar de vuelta esta vuelta. Ok, estoy aquí al final. En total, recuerden que en esta vuelta de medios puntos altos siempre vamos a terminar con 36 medios puntos altos. Y para terminar vamos a jalar esta lazada, ponemos el hilo hacia el frente y giramos. Vamos a meter el gancho aquí adentro o encima de este primer medio punto alto ahí y vamos a jalar esta lazada y hacemos un punto deslizado. Ahí está, hacemos un punto deslizado. Y así es como terminamos la vuelta de medios puntos altos. Y aquí para iniciar la primera vuelta solamente vamos a hacer 3 cadenas y vamos a hacer el primer punto estrella aquí metiendo el gancho en la segunda cadena, en la tercera cadena, en este punto deslizado que hicimos y en estos 2 medios puntos altos. 6 lazadas, cerramos una cadena y para hacer el segundo, ahí está, metemos el gancho en el ojito a un lado, aquí abajo y en estos 2 medios puntos altos. Ahí está, 6 lazadas, cerramos una cadena. Así ustedes van a continuar. Como les decía, creo que con 6 vueltas completas vamos a estar bien, pero si son más o si son menos, aquí les voy a hacer saber. Así es que nos vemos al final de esta vuelta para mostrarles cuál es el siguiente paso. Y no se olviden, van a repetir estas 2 vueltas. Nos vemos entonces. Ok, estoy aquí al final de la vuelta número 8. Hice 2 vueltas más, 6, quedaba muy corta todavía la manga. Pues bueno, aquí estoy al final de la segunda vuelta de la 8ª vuelta del punto estrella. Mire, he completado 8 vueltas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Estoy por terminar la 8. Así es que ahora lo que voy a hacer es descubrir otra cosa. Si ustedes se unen aquí al principio, cuando hacemos esta vuelta de medios puntos altos, en lugar de poner el hilo así y dar vueltas, lo que pueden hacer también es unirse inmediatamente aquí al principio. Miren, ahí, jalar una lazada y hacer su punto deslizado. Luego hacer 3 cadenas y girar así. No girar así, sino que así, para que las cadenas queden más o menos rectas ahí, miren. Y así se pueden unir también y es un poco más fácil para serles sincera. Pues bueno, aquí lo que vamos a hacer en esta vuelta que vamos a iniciar es, vamos a hacer los puntos estrellas, estos que están aquí, los vamos a hacer de 8 lazadas en lugar de 6. Esto lo vamos a hacer aquí en el principio y en el final para que vaya agarrando ya forma el puño. Así es que aquí en la segunda cadena metemos el gancho, jalamos una lazada, en la tercera cadena jalamos una lazada y luego no aquí en este huequito, sino que aquí, miren, ahí meto el gancho, jalo una lazada, tengo 4 lazadas, 5, 6, 7, 8 lazadas. Miren, 2, 4, 6, 8 lazadas. Cerramos una cadena. Esto lo vamos a hacer al principio y al final nada más. Ahora en estos que siguen vamos a hacerlos normal. Metemos el gancho en el ojito. 1, 2, 3, 4, 5 lazadas más esta que estaba en el gancho, son 6 lazadas. Cerramos una cadena. Otra vez más, meto el gancho en el ojito, llevo 2, 3, 4, 5, 6, cerramos una cadena. Continúen así por esta vuelta. Nos vemos aquí cuando nos haga falta estos 4 medios puntos altos para mostrarles otra vez más cómo vamos a hacer este último punto estrella de 8 lazadas en lugar de 6. Pues bueno, nos vemos aquí para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, estoy aquí al final. Otra vez más, este último punto estrella lo vamos a hacer de 8 lazadas. Así es que meto el gancho aquí en el ojito, jalo una lazada, a un lado jalo una lazada, aquí abajo jalo una lazada, tengo 4 lazadas. 5, 6, 7, 8.
cerramos, pero no cerramos con una cadena porque nos vamos a unir aquí al principio, ahí miren, porque es el último punto estrella, y hacemos nuestro punto deslizado, y así terminamos esta parte. Y como pueden ver, ya el puño se mira más reducido. Pues bueno, aquí esta vuelta es lo mismo, vamos a hacer lo mismo, vamos a hacer una cadena, giramos y hacemos 2 medios puntos altos adentro de cada ojito de punto estrella, empezando con este primero, ahí está, luego en el siguiente, y así vamos a continuar por esta vuelta hasta llegar aquí al final. Nos vemos aquí para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, estoy aquí al final de esta vuelta de medios puntos altos. Para terminar me voy a unir aquí al principio con un punto deslizado. Ahí con un punto deslizado, y así termino esta vuelta. En total, como pueden ver, hicimos 9 vueltas de punto estrella. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ahora, para la siguiente vuelta lo que vamos a hacer es, vamos a hacer una cadena y vamos a girar. Y en este espacio que está aquí, este es donde hicimos el punto deslizado, ahí voy a hacer mi primer medio punto alto. En esta vuelta lo que vamos a hacer es nada más medios puntos altos por todo alrededor. Ahí está, luego medio punto alto en el siguiente, y así voy a continuar por todo alrededor haciendo nada más medios puntos altos. Nos vemos aquí al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, estoy aquí al final de esta vuelta de medios puntos altos. En total tengo 32 medios puntos altos, no incluyendo esta primera cadena que hicimos. Ahora, para terminar me voy a unir aquí al principio donde está la cadena con un punto deslizado, y así termino esta vuelta. Ahora, para la siguiente vuelta vamos a hacer otra vez más una cadena, y aquí no vamos a girar ni nada. Lo único que vamos a hacer es este primer medio punto alto que hicimos aquí, ahí lo vamos a trabajar en realce por frente, un medio punto alto. El que sigue, un medio punto alto en realce por detrás. El que sigue, un medio punto alto por frente. El que sigue por detrás, por frente. Y así van a continuar ustedes por todo alrededor, alternándose entre un medio punto alto en realce por frente, uno por detrás, uno por frente, uno por detrás, por todo alrededor. Nos vemos aquí al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, estoy aquí al final de esta segunda vuelta de medios puntos altos en realce por frente y por detrás. Para terminar nos vamos a unir aquí al principio donde está la cadena con un punto deslizado, y así termino esta vuelta. Ahora vamos a hacer 2 vueltas más de lo mismo. Van a hacer una cadena, este primer medio punto alto que está aquí está en realce por frente, si es que lo trabajamos por frente, un medio punto alto en realce por frente. El que sigue por detrás, un medio punto alto por detrás. El que sigue por frente y el que sigue por detrás. Esto van a ser todos medios puntos altos. Ok, así es que continúen así. Nos vemos al final de la tercera vuelta para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, estoy aquí al final de esta tercera vuelta de medios puntos altos en realce por frente y por detrás. Aquí nada más me uní al principio con un punto deslizado, corté mi hilo y pasé mi hilo por esa última lazada, y como pueden ver aquí está ya terminado el puño, y así es como nos ha quedado. Y la manguita así es como se mira. Ahora ustedes van a hacer exactamente lo mismo aquí a este otro lado, excepto el principio. Okay, el principio yo les voy a enseñar cómo lo vamos a hacer. Si se recuerdan, aquí al frente dijimos que íbamos a hacer más puntos para que no quede abierto esta parte. Así es que ahora aquí a este lado lo vamos a hacer nosotros. Pues bueno, aquí lo que vamos a hacer es, tengo esta lazada, y aquí vamos a buscar el centro de esta parte de aquí. El centro viene siendo como más o menos aquí, ok, para mí. Pues bueno, voy a meter mi gancho aquí, pero lo voy a meter de adentro hacia afuera, así es que le voy a dar vuelta. Entonces voy a meter mi gancho aquí donde había dicho, aquí miren, están estos 3 puntos estrellas, así es que aquí, en este punto de aquí, voy a meter el gancho ahí. Y voy a jalar esta lazada y voy a hacer 3 cadenas. Una, 2, 3. Pues bueno, aquí trabajando de adentro hacia afuera voy a hacer un punto alto aquí en este siguiente espacio. Ustedes miren ahí donde les va a quedar mejor. Ahí está, un punto alto,
un punto alto en este siguiente espacio. Creo que ahí son 2 puntos altos. Aquí en este huequito de ahí, miren, está el punto alto aquí y está este huequito. Ahí voy a meter el gancho, voy a hacer un punto alto, llevo 3. Este punto alto que está cruzado, voy a hacer un punto alto, son 4. Y en este espacio donde está este punto alto cruzado, miren ahí, en este punto alto voy a hacer un punto alto. Es exactamente lo que hice al final de la primera vuelta de esta primera manga. Aquí, esta vuelta de puntos altos. Y aquí, si se recuerdan, como hicimos al otro lado, en esta manga tenemos 29 puntos altos. Así es que ahora aquí vamos a trabajar estos 29 puntos altos. Así, de esta manera. Así es que continúen así. Nos vemos aquí en este último punto alto para mostrarles cómo vamos a trabajar esta parte de aquí, luego unirnos y terminar esta primera vuelta y luego mostrarles la primera vuelta de nuestro punto estrella. Nos vemos entonces. Ok, terminé de hacer los 29 puntos altos hasta aquí, así es que tenemos 29 y aquí, si se recuerdan, hicimos este punto alto aquí, así es que son 30, 31, 32, 33, 34 más las 3 cadenas, 35. Así es que tengo que hacer un punto alto más. Aquí lo que vamos a hacer es vamos a reducir aquí y hacer un solo. Es que meto el gancho aquí donde está este punto alto cruzado, jalo una lazada, quito 2 lazadas, cargo el gancho, meto el gancho aquí, por aquí. Busquen ahí un lugar donde meter el gancho, más o menos por ahí, miren, que esté cerca de aquí de las 3 cadenas. Jalo una lazada, quito 2 lazadas, tengo 3 lazadas y cierro. Ya este punto de reducción cuenta nada más como un punto alto. Así es que en total tenemos 35 puntos altos más las 3 cadenas, son 36. Así es que aquí voy a pinchar la última cadena aquí y voy a hacer un punto deslizado y así termino esta vuelta con 36 puntos altos por todo alrededor. Recuerden, son 29 alrededor de la manga, los 5 que hicimos aquí al principio y este que hicimos al final más las cadenas, son 36. Pues bueno, ahora para la segunda vuelta vamos a hacer 3 cadenas y vamos a girar así. Ok, ahora lo que vamos a hacer es en la segunda cadena después del gancho aquí jalamos una lazada, en la tercera cadena jalamos una lazada, aquí donde hicimos este punto deslizado, ahí meto el gancho, tengo 4 lazadas encima de este primer punto, 5, 6 lazadas, 2, 4, 6, cierro una cadena y aquí está el primer punto estrella. Otra vez más, meto el gancho en el ojito del punto estrella a un lado, tengo 3 lazadas encima de este punto alto, 4 lazadas y en estos 2 puntos altos también lo mismo, lazada y lazada, 6 lazadas, cierro una cadena. Así van a continuar ustedes por todo alrededor. Nos vemos aquí al final para mostrarles cómo vamos a terminar esta primera vuelta y luego mostrarles la segunda vuelta de nuestro punto estrella. Ok, estoy aquí al final, tengo un total de 18 puntos estrellas, así es que este es mi último, no lo voy a cerrar con una cadena así, sino que me voy a ir arriba del primer punto estrella aquí y voy a hacer un punto deslizado y así termino esta primera vuelta de nuestro punto estrella. Ahora para la segunda vuelta del punto estrella van a hacer una cadena y vamos a girar. En esta segunda vuelta recuerden de que lo único que hacemos es 2 medios puntos altos y adentro de cada uno de estos ojitos de nuestros puntos estrellas. Miren, adentro de cada ojito, ahí. Van a hacer 2 medios puntos altos. Al final de esta vuelta van a tener un total de 36 medios puntos altos, no incluyendo esta cadena que hicimos al principio. Continúen así, nos vemos aquí al final para mostrarles cómo vamos a terminar esta vuelta. Luego les voy a enseñar otra vez más cómo hacer esta primera vuelta de su punto estrella.
Ok, estoy aquí al final y para terminar, nada más vamos a meter el gancho aquí a un lado donde está la cadena. Miren, ahí está la cadena y ahí voy a hacer un punto deslizado. Y así terminamos esta segunda vuelta. Y como les había dicho, tengo 36 medios puntos altos por todo alrededor. Ahora, para la primera vuelta, otra vez más de nuestro punto estrella, vamos a hacer 3 cadenas y vamos a girar así. Ok, ahora en la segunda cadena van a meter el gancho, jalar una lazada. En la tercera cadena meten el gancho, jalen una lazada. Y ahora aquí donde hicimos el punto deslizado, miren, ahí está ese huequito, ahí metemos el gancho, jalamos una lazada. Tenemos 4 lazadas en el gancho y en estos dos siguientes medios puntos altos jalamos una lazada en cada uno de ellos. 6 lazadas, cerramos una cadena. Y aquí está el primer punto estrella de esta vuelta. Ahora para hacer el siguiente metemos el gancho en el ojito del punto estrella a un lado, jalamos una lazada. Aquí abajo jalamos una lazada, 4 lazadas, y en estos dos jalamos una lazada. 6 lazadas, cerramos una cadena. Ahora ustedes así van a continuar. Ya esta parte es exactamente lo mismo que hicimos aquí en esta manga. Recuerden de que en esta manga hicimos 8 vueltas normales, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vueltas de nuestro punto estrella, miren, y en esta novena vuelta reducimos, así es que asegúrense de hacerlo exactamente aquí en el primero y en el último punto estrella lo hicimos de 8 lazadas en lugar de 6, pero bueno, ahí ustedes van a regresar a ver esta parte para que les salga exactamente como este otro lado. Pues bueno, continúen así. Nos vemos ya cuando hemos terminado el suétercito. Aquí está, para mostrarles ya cómo se mira terminado. No estoy segura si le voy a hacer un pantaloncito o qué le voy a hacer para que haga combinación con el suétercito, pero bueno, ahí después se los muestro. Así es que nos vemos ya cuando esté terminado nuestro suétercito. Ok, pues bueno, terminé de hacer la otra manga. Aquí está, miren, así es como me quedó y aquí está la otra. Pues bueno, aquí está ya mi suétercito terminado. Miren qué lindo se mira. También terminé de hacer el pantaloncito. Aquí está. Y bueno, aquí está mi ajuar casi completo. Ya el gorrito, ya tengo un tutorial de cómo hacerlo. Ahora solo me hacen falta hacer los zapatitos. Y también creo que tal vez voy a hacer una capotita. Pero bueno, aquí está el suétercito. Espero que les haya gustado este tutorial. Gracias por ver mis videos, gracias por su apoyo y nada, nos vemos en el próximo. ¡Saludos!